Ramón Palito Ortega, el eterno ícono de la música y el cine argentino, el hombre que había hecho bailar, cantar y soñar a generaciones enteras. Pero nada podía preparar al país para lo que iba a suceder allí, en ese último adiós, un grito desgarrador, una confesión inesperada y un secreto guardado durante décadas que cambiaría para siempre la manera en que el mundo recordaría a Palito Ortega. La sala estaba repleta. Desde artistas reconocidos, políticos, cantantes de todas las generaciones, hasta fans que viajaron desde rincones lejanos del país solo para decir gracias. Palito no era solo una figura pública, era un símbolo de lucha, de humildad y de esperanza. Su sonrisa inconfundible, sus canciones pegajosas y sus películas entrañables habían marcado un antes y un después en la cultura popular argentina. Pero el silencio sepulcral que se apoderó del lugar no era por las anécdotas contadas, ni siquiera por las melodías de fondo que sonaban en su honor. Era por ella, Evangelina Salazar, su eterna compañera, la mujer que lo amó en la cúspide de la fama y en los días de soledad. Evangelina se acercó lentamente al ataúd, con pasos temblorosos, el rostro bañado en lágrimas, abrazando contra su pecho una foto en blanco y negro de sus años jóvenes junto a Palito. Cuando llegó frente a él, se arrodilló. Nadie se atrevía a moverse. Y entonces ocurrió, su voz se quebró, y en un susurro que pronto se convirtió en un grito desesperado, soltó una frase que heló la sangre de todos los presentes. Perdóname, amor. Perdóname por no contarle al mundo antes lo que viviste. Por callar tanto tiempo el infierno que ocultabas detrás de tu sonrisa. La multitud contenía el aliento. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué infierno? Evangelina, con la fuerza de una mujer que amó con locura, se puso de pie, y temblando, se dirigió al micrófono. Su rostro ya no mostraba solo dolor, había fuego, una mezcla de angustia, rabia y necesidad de liberar la verdad. Una verdad que, según ella, Palito había querido llevarse a la tumba, pero que ella no podía permitir que muriera con él. Durante más de 40 años, dijo, mirando a todos con ojos enrojecidos, este hombre, este ángel que ustedes conocieron como ídolo, como estrella, como el eterno chico feliz, vivió con un dolor que lo devoraba por dentro. Fue víctima de un chantaje, de un abuso emocional que lo marcó desde su adolescencia, en sus primeros años como artista. Un productor poderoso, alguien que todos veneraban en esa época, se aprovechó de su inocencia. Lo amenazó, lo manipuló, y lo obligó a vivir con miedo. Palito nunca habló de esto. Ni siquiera en la intimidad. Solo en sus últimas semanas, cuando el cáncer ya lo estaba consumiendo, se animó a contármelo, llorando como un niño. El silencio era absoluto. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. Palito Ortega, el ídolo de multitudes, había vivido con una herida secreta tan profunda, tan devastadora, que ni el éxito, ni el amor, ni el tiempo habían logrado sanar del todo. Evangelina continuó, con una mezcla de ternura y furia contenida. Aún así, jamás perdió su luz. Nunca dejó de sonreír. Nunca se permitió ser una víctima. Todo lo transformó en música, en arte, en esperanza para los demás. Fue un mártir silencioso del mundo del espectáculo. Y hoy, lo grito, lo libero, porque quiero que el mundo sepa que detrás de cada canción suya había un hombre que luchaba contra sus demonios, y aún así, nos regalaba lo mejor de sí. Las lágrimas corrían por las mejillas de los presentes. Algunos se abrazaban. Otros miraban al suelo, incrédulos. La figura de Palito Ortega crecía aún más en sus corazones. Porque ahora no era solo un artista brillante. Era un sobreviviente. Un guerrero. Un alma noble que decidió no devolver odio ni resentimiento al mundo, sino todo lo contrario, alegría, amor y compasión. Las imágenes de su vida comenzaron a proyectarse en una pantalla gigante. Se lo veía joven, cantando la felicidad, bailando con sus hijos, riendo con su esposa, ayudando a niños en hospitales. Cada momento, cada gesto, era ahora reinterpretado con una emoción nueva, más profunda. Todo cobraba sentido. Detrás de cada buenas noches al público había un hombre que había conocido el dolor más oscuro, y aún así, había decidido iluminar a los demás. Evangelina, con la voz apagada pero el espíritu erguido, terminó su homenaje con una frase que resonó como una bendición en los corazones de todos. Ahora sí, mi amor. Ahora el mundo te conoce de verdad. Ahora eres eterno. Que los ángeles te reciban con una guitarra en las manos y una canción en los labios.
El aplauso fue ensordecedor. No era un aplauso de despedida. Era un grito de gratitud, de amor colectivo, de redención. Palito Ortega no moría ese día. Nacía una leyenda aún más grande, más profunda, más humana. El ídolo que había conquistado el mundo con su voz, ahora lo conmovía con su historia. Afuera, en la calle, miles de personas cantaban al unísono sus canciones más célebres. La felicidad, yo tengo fe, un muchacho como yo. Los balcones vibraban, las plazas se llenaban, la ciudad entera se transformaba en un gran escenario improvisado. Pero ya no era solo una celebración de su música. Era una ceremonia de redención. Una catarsis colectiva. Un tributo a la valentía de un hombre que, a pesar de haber sido herido en lo más profundo, eligió ser faro para los demás. Palito Ortega, el niño que vendía helados en Tucumán, que soñó con escenarios imposibles, que se convirtió en leyenda, hoy descansaba en paz. Pero su legado, ese que Evangelina, con su coraje, nos reveló en todo su esplendor, viviría para siempre. Pero no todo terminó con aquel aplauso, ni con las lágrimas compartidas en la capilla ardiente. Lo que sucedió en los días siguientes al funeral de Palito Ortega fue algo que ni los medios más sensacionalistas ni los biógrafos más minuciosos pudieron prever. Se desató una verdadera revolución emocional en Argentina y en toda América Latina. El testimonio de Evangelina Salazar no solo conmovió, despertó. De pronto, cientos de artistas comenzaron a hablar. Actores, músicos, bailarines, personas que, como Palito, habían ingresado al mundo del espectáculo en su adolescencia, alzaron la voz. Se rompió un silencio que había durado décadas. Lo que Palito calló durante toda su vida, su viuda lo transformó en bandera. Y esa bandera fue recogida por toda una comunidad artística herida, necesitada de verdad y justicia. Programas de televisión cambiaron su pauta habitual para dedicar especiales completos a la vida de Ortega. Pero ya no eran solo homenajes musicales, eran espacios de reflexión, de denuncia, de memoria. Las redes sociales estallaron con testimonios de personas que habían sido tocadas, literal o metafóricamente, por la música de Palito. Pero también por su silencio valiente, su lucha silenciosa. Cada canción suya se resignificaba. Yo tengo fe dejó de ser solo un estribillo pegadizo, se convirtió en un grito de resistencia. Y mientras el país lloraba y despertaba al mismo tiempo, Evangelina se encerró por días. No hablaba con nadie. Se decía que no podía soportar la exposición, que sentía que había desnudado demasiado. Pero quienes la conocían sabían que algo estaba tramando. Y así fue. Una semana después del funeral, cuando las flores ya se marchitaban en la tumba del ídolo, Evangelina volvió a aparecer. Lo hizo con una fuerza que asombró a todos. Convocó a una rueda de prensa. Se presentó vestida de blanco, sin maquillaje, con el rostro todavía atravesado por el duelo, pero con una determinación que cortaba el aire. Durante muchos años, mi esposo ayudó en silencio a jóvenes artistas que atravesaban lo que él mismo había sufrido, dijo ante cámaras. Fundó escuelas, becas, protegió talentos sin pedir nada a cambio. Lo hizo como redención, como sanación, como acto de amor. Hoy, yo voy a continuar esa misión. Anunció entonces la creación de la Fundación Palito Ortega, destinada a brindar apoyo psicológico, legal y artístico a jóvenes que deseen ingresar al mundo del espectáculo sin repetir los errores ni los abusos del pasado. Un espacio donde la memoria de Palito no sería una estatua ni una calle con su nombre, sino un refugio vivo, activo, combativo. Las donaciones comenzaron a llover. Artistas como Lali Espósito, Ricardo Montaner, Charly García, incluso figuras internacionales como Alejandro Sanz y Ricky Martin, se sumaron a la causa. No era solo por Palito. Era por lo que Palito representaba. Por ese rostro que todos recordaban siempre alegre, pero que, como supieron después, escondía las grietas de una historia jamás contada. Mientras tanto, en su pueblo natal, Lules, en Tucumán, se preparaba un homenaje que iba más allá de lo simbólico. El intendente decidió renombrar la plaza principal como Plaza Palito Ortega, hijo ilustre y luchador silencioso. Se colocó una escultura a tamaño real, no de Palito como ídolo pop, sino como aquel joven humilde que vendía empanadas en un carrito oxidado, soñando con escenarios imposibles. La escultura mostraba a Palito sonriendo, con una guitarra colgada al hombro y los pies descalzos, mirando al horizonte. En la base, una inscripción sencilla,
pero profundamente conmovedora. Soñó en voz baja. Cantó en voz alta. Vivió para los demás. Amó en silencio. Venció en secreto. Miles de personas se acercaron a ese lugar para dejar flores, cartas, fotos. Muchos niños, acompañados por sus padres, le cantaban sus canciones. Algunos abuelos llevaban radios antiguas para reproducir sus melodías. Todo el pueblo se volvió canción. Todo el país se volvió memoria. Y aún más allá, su música cruzó fronteras como un mensaje universal. En México, donde había actuado en varias telenovelas, también se hicieron homenajes televisivos. En España, su voz volvió a sonar en la radio por primera vez en décadas. Incluso en Estados Unidos, medios como The New York Times y Billboard dedicaron páginas enteras a su legado, destacando no solo su carrera musical sino la revelación post-mortem que lo convirtió en una figura aún más compleja y admirable. La historia de Palito Ortega se convirtió en película. Una importante productora argentina anunció un biopic que relataría su ascenso desde la pobreza hasta la fama, sin omitir el dolor oculto que Evangelina había revelado. Se trataba de mostrar al hombre completo, con sus luces y sus sombras, y así, elevarlo más allá del estatus de estrella, convertirlo en símbolo de redención. Mientras tanto, Evangelina escribió un libro. Palito, mi amor eterno, donde narra con un lirismo desgarrador su vida junto a él, los días de gloria y los días de llanto, los secretos compartidos y los que solo se revelaron al borde de la muerte. Un pasaje en particular, escrito con tinta y llanto, resume la grandeza de aquel hombre. Me casé con un ídolo, viví con un héroe y despedí a un mártir. Él transformó el dolor en melodía, y el silencio en esperanza. Fue mío, y ahora es de todos. Y así, entre cantos, lágrimas, libros, esculturas, películas y acciones concretas, Palito Ortega no murió. Se multiplicó. Se convirtió en parte del ADN emocional de un país que, gracias a Evangelina, pudo ver más allá del brillo del escenario. Pudo ver la verdad. Pudo amar al hombre más allá del artista. Porque hay hombres que nacen para ser estrellas. Y hay otros, muy pocos, que trascienden las estrellas para convertirse en faros, iluminando a los que vienen detrás con la luz que ellos mismos aprendieron a encender en medio de la oscuridad. El cielo de Buenos Aires se tiñó de gris el día en que despidieron a Palito Ortega. No era solo una coincidencia climática, era como si el universo entero se preparara para llorar junto a una nación. A las puertas del cementerio, una multitud en silencio formaba una marea humana que no avanzaba ni retrocedía. Solo permanecía ahí, inmóvil, aferrada al recuerdo de un ídolo que durante décadas había sido sinónimo de alegría, esperanza y melodía. Pero entre todos los rostros dolientes, había uno que desgarraba la escena, el de Evangelina Salazar, su esposa, su amor de toda la vida. Envuelta en un luto austero, caminaba con pasos temblorosos hacia el altar donde reposaba el féretro de su marido. En sus manos, sostenía una pequeña foto enmarcada, una imagen en blanco y negro de Palito con sus hijos pequeños, tomada en uno de esos días simples que tanto valoraban cuando la fama aún no lo cubría todo. Cuando se acercó al micrófono, nadie esperaba que dijera algo. Su rostro estaba marcado por la pérdida, sus ojos hundidos por noches sin dormir. Pero habló. Y cuando lo hizo, cada palabra cayó como una piedra en el corazón de los presentes. Palito, comenzó, su voz quebrándose, no solo fue un artista, fue un guerrero. Pero nadie supo nunca la batalla que libró en silencio. El murmullo en la sala cesó. Evangelina respiró hondo, y entonces rompió el velo del secreto que habían guardado durante años. Mi esposo vivió con una enfermedad que lo consumía lentamente. Durante más de una década, sufrió en silencio, una enfermedad degenerativa que le quitaba movilidad, energía y, a veces, hasta las ganas de vivir. Pero jamás se quejó. Jamás dejó que el público lo viera vulnerable. Su mayor miedo no era la muerte, sino decepcionarlos a ustedes. Siempre decía, el público me hizo, yo no puedo dejar que me vea caer. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras una angustia contenida durante años estallaba en público. Hubo noches en las que no podía levantarse de la cama. Hubo mañanas en las que olvidaba las letras de sus propias canciones. Pero aún así, se vestía, sonreía, y salía al escenario como si nada pasara. Lo hacía por ustedes. Por su familia. Por mí. Muchos de los presentes comenzaron a sollozar.
Aquella figura luminosa, símbolo de felicidad durante tantos años, había estado viviendo un calvario invisible. Evangelina reveló que, en los últimos meses, la situación se había agravado tanto que Palito ya no podía sostener su guitarra. Sin embargo, cada noche, pedía que le acercaran el instrumento, lo abrazaba, y se quedaba dormido como si fuese una parte más de su cuerpo, su último lazo con la vida. Nunca quise hablar de esto en vida, continuó Evangelina, porque él me lo pidió. Pero hoy, frente a su imagen, con el alma rota, siento que es necesario. Porque este hombre que todos admiraron fue más que un ídolo. Fue un ser humano que sangraba, que se quebraba, pero que jamás dejó de amar. Sus hijos, sentados en la primera fila, lloraban desconsoladamente. Sabían parte de esa verdad, pero no toda. La enfermedad había sido un espectro silencioso en la casa familiar, una sombra que se colaba en las risas, en las cenas, en los aplausos televisados. Palito, con esa entereza que solo los grandes tienen, había escondido su dolor para proteger a los suyos. Evangelina, con la voz temblorosa pero decidida, cerró su discurso con un susurro que se volvió eco. Perdóname por revelar esto hoy, amor. Pero el mundo necesita saber que fuiste un héroe hasta el último aliento. Luego cayó de rodillas frente al retrato de su esposo y rompió en un llanto desgarrador, tan profundo que no dejó un alma indiferente. La sala entera se levantó. Nadie aplaudió. Solo silencio. Un silencio tan hondo, tan humano, que dolía. Y en ese instante, el país entendió que Palito Ortega no solo había sido el rey de la canción ligera. Había sido un padre, un esposo, un hombre que luchó contra la oscuridad con una sonrisa pintada, y cuya grandeza real solo se revelaba ahora, cuando ya no estaba. En medio del dolor que paralizó a todo un país, mientras las flores se acumulaban en el altar y los fanáticos guardaban un silencio reverente, una voz se alzó sobre el murmullo del sufrimiento colectivo, la voz de Evangelina Salazar, la mujer que compartió una vida entera con Palito Ortega. Y lo que dijo no solo desgarró corazones, nos invitó a mirar más allá de la fama, del escenario y de los aplausos. Con lágrimas surcando su rostro, de pie junto al retrato del hombre que amó hasta el último suspiro, Evangelina confesó algo que pocos esperaban. Palito había vivido, durante años, una lucha silenciosa contra una enfermedad cruel, que minaba su cuerpo poco a poco, arrebatándole movilidad, voz, fuerza. Y aún así, nunca lo dijo en público. Nunca pidió compasión. Solo dio amor. Ese día, la revelación cayó como un relámpago en medio del duelo. Muchos sintieron una punzada en el alma. Porque todos lo recordaban sonriendo, cantando, iluminando los hogares argentinos con su voz inconfundible. ¿Cómo es posible que, detrás de ese brillo, existiera un dolor tan profundo? ¿Cómo pudo sostener tantos años de sufrimiento sin que nadie lo notara? Y es en ese instante que debemos detenernos. Mirar hacia adentro. Porque la historia de Palito no es solo la de un artista, sino la de un ser humano que eligió la generosidad por encima de la queja, el servicio por encima del ego, y el amor por encima de su propio dolor. Hoy, mientras lloramos su partida, no basta con recordarlo con nostalgia. Debemos honrarlo con acciones, con conciencia, con sensibilidad. Porque entre nosotros caminan miles de personas como él, seres que callan sus penas, que sufren en silencio, que eligen la sonrisa en vez del lamento para no preocupar a quienes aman. Palito Ortega nos dejó una última lección, más grande que cualquier éxito discográfico, la importancia de mirar con el corazón. De no dar por sentada la fortaleza ajena. De preguntar cómo estás, y escuchar con el alma. De abrazar antes de que sea tarde. Por eso, hoy, no solo lloramos a un ídolo. Llamamos a la compasión. A la ternura. A la empatía. A detener el juicio fácil y abrir los brazos al entendimiento. Evangelina lo supo todo este tiempo, lo vivió en carne propia, lo cuidó en silencio. Y su llanto, frente al retrato de su esposo, no es solo por la pérdida. Es una súplica, amen más. Juzguen menos. Escuchen con el alma. Que su historia no se quede en un titular. Que su lucha no se pierda en el olvido. Que su ejemplo inspire a ser más humanos. Por Palito. Por Evangelina. Por todos los que luchan sin ser vistos. Hoy despedimos a un hombre que no solo cantó nuestras alegrías, sino que también sufrió en silencio para protegernos de su dolor.
Palito Ortega fue grande no solo por su música, sino por su humanidad. Que su legado no quede en el olvido. Que su historia nos inspire a ser más compasivos, más atentos, más humanos. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a apoyarnos compartiendo este vídeo, dejando tu comentario, y sobre todo, suscribiéndote a nuestro canal. Aquí continuaremos honrando la memoria de grandes artistas como Palito, contando lo que no se ve, lo que se siente, lo que queda cuando las luces se apagan. Gracias por estar con nosotros en este homenaje tan especial. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de emoción, memoria y verdad. Rosa Micrófono.